Saben, este es el tercer webinar que estamos dando sobre temas de recursos humanos y comunicación interna. El primer webinar que dimos era sobre el plan de recursos humanos y comunicación interna en general, que incluye un plan. El segundo webinar está enfocado en temas de clima laboral, comunicación interna, y este último está enfocado en procesos de reclutamiento, pues de personal que sean ágiles y efectivos. Así que muchas gracias por acompañarnos. Estos tres webinars es parte, ¿no?, de esta nueva estrategia de Next enfocada en ofrecer servicios de recursos humanos y comunicación interna a las organizaciones de la sociedad civil y lo hemos denominado como Next Talent. Muy bien, pues nos acompaña hoy desde Bogotá, Colombia, Daniel Cárdenas, ¿no?, que es especialista en gestión del talento humano. Y pues Daniel Cárdenas tiene muchos años de experiencia en temas de diseño, monitoreo y evaluación de procesos de gestión del talento humano. Uno de los temas que él, digamos, tiene mayor experiencia es justo el que vamos a ver hoy, denominado metodologías ágiles para fortalecer o hacer mucho más efectivos los procesos de reclutamiento y selección de personal en las organizaciones. Pues bueno, le doy la palabra a Daniel. Daniel, adelante, bienvenido, gracias por acompañarnos desde Colombia y bueno, te dejo la palabra. Adelante. Hola Alejandro, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias nuevamente al equipo de Alejandro y al equipo de Next por invitarme a participar con su comunidad, aportando un poquito de lo que yo conozco, de lo que hemos venido trabajando hace algún tiempo en conjunto y como equipo, esta colaboración que ya tiene algún tiempo. Y yo quería empezar diciendo que el tema de las metodologías ágiles es algo que se viene implementando en muchas empresas desde hace algunos años. Técnicamente, las metodologías ágiles tienen unos 25 años. Inicialmente se implementó, se creó oficialmente, vamos a decirlo, para equipos de desarrollo de software. Sin embargo, con el paso de los años, las metodologías ágiles se han implementado para todo tipo de equipos, para equipos grandes, pequeños, y básicamente es una manera estructurada de trabajar cuando hay muchos cambios constantes, ¿ok? Y cuando hay muchas prioridades y a veces no nos ponemos a pensar cuál es la prioridad 1, prioridad 2 o prioridad 3. Y también cuando tenemos mucha presión, sobre todo en tema de tiempos, ¿no? Con el cliente o con nuestros jefes. Entonces, algo que quería yo recalcar, si me lo permiten, es que metodología ágil, la palabra ágil en este sentido, no necesariamente significa más rápido, significa mucho más organizado. Y una de las consecuencias seguramente va a ser mayor rapidez, ¿no? Vamos a trabajar, vamos a dividirlo por bloques y entonces el resultado final va a ser mucho más organizado. Vamos a poder enfocarnos en cada uno de esos espacios, de esos pequeños bloques y no solamente en la figura grande, pero todos esos bloques van a llevarnos a conseguir oportunamente un resultado más rápido. Entonces, para resumir, estas metodologías ágiles es cuando tenemos cambios constantes, muchas prioridades y las organizamos, tenemos poco tiempo o un tiempo limitado y sobre todo mucha presión. No son necesariamente técnicas complicadas y no son solo para desarrolladores de software como muchas personas suelen creer, ¿no? Entonces, en una frase, son estructuras para trabajar con menos caos y más claridad. Se llama ágil porque vas a enfocarte ágilmente en cada uno de estos momentos y el resultado final pues va a ser más estructurado y esperemos más rápido en consecuencia si es que se trabaja bien. Entonces, aplicándolo a el tema de recursos humanos y reclutamiento específicamente, y pongámonos en esta figura, ¿no? Tienes 5 vacantes abiertas. Pueden ser 3, pueden ser 2, puede ser una, pero en fin, ¿no? Pero imaginémonos que tienes 5 vacantes abiertas. Un líder o la persona encargada te dice que la suya es urgente. Obviamente, nadie te va a decir, no, la mía no es tan urgente, ¿verdad? Entonces, alguien te dice que la suya es urgente. Otro de los managers o de las personas a cargo cambia el perfil a mitad del proceso. A todos nos ha pasado alguna vez. Otro
los candidatos te piden retroalimentación, te dicen, oye, ¿cuál es el estado de mi proceso? ¿No? Y al final resulta que todo está en proceso. Cuando nos pide nuestro stakeholder, nuestro manager, nuestro jefe, nos dice, ¿cómo van los procesos de reclutamiento? Le decimos, todo está en proceso, pero realmente nada termina. Entonces, yo estoy seguro que esto nos puede sonar familiar a todos, y esto no es falta de talento, sino es falta de estructura. Y ahí es donde entran dos de las categorías dentro de las metodologías ágiles. Una es Scrum y la otra es Kanban. Y estoy seguro que están muy relacionadas a el sentido común, y muchos de nosotros probablemente ya trabajamos muchos de los aspectos de ellas, pero no lo sabíamos, ¿no? Entonces, voy a cerrar esto, ya. Entonces, Scrum, explicado en súper sencillo, ¿no? Entonces, imaginemos que durante 2 semanas decidimos enfocarnos en una vacante que es crítica, ¿no? No en 10 cosas al mismo tiempo y con una prioridad súper clara de esto. Entonces, definimos cuál es el resultado esperado, trabajamos enfocado 1 o 2 semanas, y acá quiero recalcar dentro de las metodologías ágiles, que espero que en un futuro podamos conversar mucho más a fondo de cómo funcionan paso a paso, pero ahora estamos, digamos, haciendo un pequeño intro de cómo se aplican en el caso de reclutamiento. Dentro de las metodologías ágiles, generalmente trabajamos en sprint. ¿Qué es un sprint? Es un periodo que generalmente suele ser 2 semanas, pero fácilmente podría ser 1 semana. Y luego de 1 semana revisamos qué pasó y ajustamos y le damos 1 semana más. ¿Entienden? Entonces estoy seguro que muchos de nosotros, no, déjalo ahí y vemos cómo funciona. La próxima semana vemos, pero no hay una estructura delimitada y clara respecto a que todas las semanas tienes una reunión para ver, ok, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que se hizo? ¿Qué fue lo que no se hizo? Ajustamos y le damos 1 semana más para ver si efectivamente esa iteración, sería el término técnico, funcionó o no. Entonces, en simple, el Scrum organiza el trabajo en bloques cortos con foco. En lugar de toda la figura grande, lo dividimos en pedacitos. En este caso podría ser 2 semanas, podría ser, en caso de reclutamiento, yo sugiero siempre 1 semana, hacer los sprints, que son estas reuniones de iteración, o sea, para ajustar por semana. ¿Ok? Si me ayuda con la siguiente diapo. ¿Cómo lo aplicamos a reclutamiento? Tenemos que tener una meta clara para la vacante, revisión semanal del avance y hacer esos ajustes. En ese caso se llama la iteración, ¿no? Si es que no llegan buenos perfiles o si te llegan los perfiles equivocados, de repente, un tip que yo les puedo dar ahí es que a veces el título del trabajo, a la hora que lo publicas, no es necesariamente el título original. A veces por temas corporativos, el título del puesto es muy general, ¿no? Entonces, a la hora pero no lo podemos cambiar por temas corporativos o porque necesitamos una aprobación. Pero a la hora que lo posteo, a la hora que lo publico, lo pongo con un título diferente. Entonces, de repente luego de 1 semana nos damos cuenta que efectivamente, mira, con el título que lo publicamos, no funcionó. Entonces, hacemos ese ajuste ahí como parte de la iteración y tomamos decisiones basadas en la evidencia. Y eso es algo, compañeros, que nunca me voy a cansar de recordárnoslo, que es que no podemos asumir cosas. Entonces, finalmente, no es necesariamente velocidad, sino es estructurar nuestras prioridades. Sí, podemos pasar a la siguiente, por favor. Ok, y ese era el Scrum. Y el otro es el Kanban, que es una manera un poco más sencilla, ¿no? Entonces, el Kanban suele ser un método ágil que es mucho más visual. Entonces, visualmente, que puede ser a través de una tabla de Excel, que puede ser a través de un tablero o dashboard, ¿no? Donde vemos de manera mucho más gráfica el tema de cuántas vacantes abiertas hay, cuántos de esos ya están en entrevista, cuántos están en evaluación, a cuántos ya se le hizo, si es que ya se le hizo la oferta a alguien. Entonces tenemos de repente, si es que no tenemos esas aplicaciones o esos sistemas que nos pueden demostrar de una manera mucho más visual, podemos tenerlo en tablas de Excel. Ahorita les voy a mostrar unos ejemplos. De pronto notas que en todas las entrevistas o en casi todas están ahí, pero nadie llega a oferta. ¿Qué es lo que te está deteniendo? Entonces puedes empezar a poner notas ahí y puedes encontrar un patrón común. Yo sé que cuando tienes solo una vacante abierta puede parecer todo muy claro y sencillo, pero cuando tienes 2 o 3 se puede complicar. Y cuando no tienes a una persona
dedicada exclusivamente a reclutamiento, las cosas se puede entrar un cuello de botella ahí mucho más complicado, ¿no? Ok, entonces, ¿utilizamos Scrum o Kanban en reclutamiento? No es una pelea, ambas pueden convivir. Entonces, básicamente, el Kanban ayuda a ver todo el panorama, a detectar los atrasos, a evitar la saturación, porque es mucho más visual. Mientras que el Scrum te ayuda a enfocarte en prioridades, ¿no? Y trabajas por ciclos cortitos. Entonces, en este caso, por ejemplo, una semana. Si alguno de ustedes escucha, no, que generalmente en metodologías ágiles se trabaja en bloques de 2 semanas, es lo común, es lo que marca, pero tú puedes trabajarlo en mucho menos tiempo. Yo recomiendo que en estos casos, en una semana, dejas ver cómo funciona y a la semana siguiente le puedes ya dar, puedes hacer lo que se llama la iteración. Acordémonos de ese término que seguramente más adelante lo vamos a volver a comentar. Trabajas en ese ciclo semanal y vas haciendo esas mejoras, esas iteraciones. Un hack, ¿no? Un truco, un tip, ¿no? Para ver dónde estamos sería tener ese tablero visible para todas las vacantes, ¿no? Y revisión semanal corta para la vacante más crítica, poner prioridades, porque metodología ágil no significa correr, es tener claridad. Y como les decía al principio, una de las consecuencias de esto sería que al final sí vamos a tener, ya no vamos a ralentizar tanto el proceso. ¿Sí? ¿Me apoyan con la siguiente diapositiva, por favor? Esa es la idea de cómo se puede ver un cuadro de Kanban. Como ven, puede ser algo, vamos a decirlo, más sencillo en Excel, donde tiene las diferentes columnas y vas poniendo, por ejemplo, en este caso que estamos hablando de reclutamiento, puedes ir poniendo dónde está cada uno de los candidatos, ¿no? Si está en contactar candidato, cuáles son los candidatos que tú vas a contactar, los vas poniendo, pin, 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 lo vas poniendo en una columna. Candidato contactado, es súper importante porque cuando tienes muchos perfiles o cuando tienes varias posiciones abiertas, créanme que se van a olvidar. Dices, oye, ¿lo contacté o no lo contacté? O cuando tienes 3 candidatos que se llaman Daniel, o cuando tienes 4 candidatos que vienen de la, no sé, de la misma empresa o del mismo rubro público, por ejemplo, ¿no? Entonces dices, uy, ¿cuál era? ¿Era Daniel o era Alejandro al que yo llamé? Pero porque ambos vienen del sector público. Entonces, es importante poner contactado o vas cambiando los colores como en la otra, ¿no? Es súper importante tener esto. Pues también, como les decía, ahorita estamos hablando de reclutamiento, pero estas metodologías se pueden aplicar a cualquier rubro. Por ejemplo, en el tablero de abajo vemos que son las listas de tareas, tareas por hacer, tareas en progreso, tareas en revisión y tareas completadas. Tú vas poniendo en columnas y lo vas haciendo así. No, Daniel, yo ya hago eso, ¿no? Bueno, pero vamos a ver la posibilidad de tenerlo de una manera más estructurada que se comparta por todos igual, porque de repente yo tengo mi tabla de Excel de una manera, Alejandro la tiene de otra, María Elena la tiene de otra manera. Entonces, ¿qué tal si estandarizamos con una plantilla en Kanban en este momento, que es el sistema que vamos viendo el estado en el que se encuentra, en este caso, por ejemplo, cada uno de los candidatos o de las tareas que tengo por hacer, y todo lo estandarizamos de esa manera y nos resulta más fácil. Consecuencia debería ser que toda esa estructura me genera que al final ganemos tiempo o no dilatemos tanto el tiempo de entrega de un proyecto, en este caso un proyecto de reclutamiento. ¿Sí? Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, bien fácil, viendo ya los procesos de reclutamiento de personas que sean ágiles y efectivos. Entonces, pongámonos una mano al pecho, como siempre digo yo, y seamos sinceros. Nuestro proceso en este momento, los que hemos tenido, son claros, son medibles, o sea, lo tenemos clarísima, sabemos exactamente qué es lo que estamos buscando, o creemos. O yo creo una cosa, pero la persona que está encargada cree otra y mi jefe cree otra, ¿no? Porque no tenemos esas prioridades establecidas. Es medible, puedo medir en qué estado se encuentra, puedo medir la calidad de los candidatos que están llegando, o de repente tengo que hacer algunos cambios ahí porque algo no está funcionando. Porque yo publiqué un puesto y me están llegando todos los candidatos que pues no dan la talla, pues que tienen un perfil distinto. Y es adaptable porque, como yo les decía, a veces a mi jefe se le ocurre, no, ya no tiene que ser así, tiene que cambiar, tiene que tener más experiencia en tal cosa. Entonces voy a cambiar la prioridad.
¿no? ¿Tengo esa capacidad o ya publiqué en un sitio que no me permiten cambios? O depende de urgencias y correos de último minuto. Si pasamos a la siguiente diapositiva, les voy a explicar un poquito más cómo funciona eso. Entonces, las metodologías ágiles que buscan organizar el trabajo, hacerlo visible, sobre todo si es en Kanban, ¿no? O si tenemos las reuniones semanales, ¿no? Dar prioridad a lo que es importante. A veces decimos, y lo vamos a ver en un ratito, ¿no? A veces tenemos un proceso de reclutamiento porque se nos fue alguien en último minuto. Uy, se nos fue Daniel, ¿no? Hay que conseguir otro Daniel. Daniel era muy bueno haciendo tablas dinámicas. Me estoy inventando cualquier cosa, ¿no? Pero realmente eso es lo importante. Claro, de pronto te solucionaba un montón y estabas acostumbrado a que Daniel era experto en hacer tablas dinámicas para un puesto, pero tenía el súper conocimiento en otras cosas que también son muy importantes, o es el momento de cambiar un poquito las prioridades. Estas metodologías buscan también medir los resultados estructurando cada uno de los pasos y ajustar rápidamente. ¿Se acuerdan que hablamos que en Scrum, que es una de las metodologías ágiles, cada semana, en este caso al menos porque hemos decidido que esos sprints, que esos periodos sean de una semana, vamos a poder ajustar todas las semanas en vez de decir, no, mira, cuando te piden feedback, no, mira, ya tenemos un tiempo publicado, pero hasta ahora no he encontrado nada. No, hombre, tengamos esas reuniones toda la semana y veamos cómo podemos ajustar semana a semana si es que se necesita. Y finalmente esos ajustes, esas iteraciones, como les dije. Y aplicado a reclutamiento, obviamente significa tener esos procesos ordenados, menos retrabajo, porque hay mucha más claridad. Y algo que a veces nos olvidamos porque pensamos solo de este lado, del otro lado están los candidatos y queremos darles una mejor experiencia. Es bastante común que, por ejemplo, ¿se acuerdan en Kanban que tenemos esas columnas? Les hablaba, ¿no? Es el sistema, digamos, un poco más visual. Ya marcaste ese candidato rechazado como que se le mandó el correo de rechazo. Hay un tema de reputación de organización. Si tú a un candidato al final no le mandas un correo agradeciéndole por su tiempo o actualizándolo de que, mira, Daniel, todavía no hemos llegado a una conclusión, todavía sigue siendo parte del proceso, pero por temas corporativos necesitamos tener una terna de candidatos, ¿no? Actualizarlo. Si no lo actualiza, finalmente esa persona va a tener una mala experiencia y tu reputación como organización puede cambiar. Y la gente habla, ¿no? Y bueno, decisiones basadas en datos, sobre todo si son visuales. ¿Sí? Podemos pasar a la siguiente, por favor. Entonces, vamos a ver rapidito los puntos del webinar. Primero, diagnosticar las necesidades reales. En todos los 4 puntos voy a poner una pregunta clave, una pregunta fuerte, como la llamo yo. ¿Contratas por urgencia o por estrategia? ¿No? Entonces, muchas vacantes nacen de esa necesidad. Se nos fue Daniel, el equipo está saturado, hay presión interna, ¿no? Y es algo que no teníamos contemplado. Entonces, diagnosticar bien implica definir cuál es el problema dentro del negocio que necesitamos realmente resolver y establecer qué resultado debe lograr esa persona. La mayoría de empresas deberían, yo siempre aconsejo tener un programa de 30, 60, 90 días. ¿Qué esperamos que esta persona consiga en 30 días? No es solamente ya, contratamos a alguien, este es el puesto, hazlo. Entonces, tiene que estar súper claro, y acá también puede entrar el Scrum, que es hacer estas reuniones, estos sprints de 1 o 2 semanas, ¿no? Para ver, ok, ¿qué se consiguió en 30 días? Vamos ya en 15 días. ¿En qué estamos? ¿Ya se capacitó? ¿Qué le falta? ¿No? Entonces, claro, por ahí la gente me dice, no, sí, yo siempre tengo reuniones semanales, ¿no? Pero generalmente luego cuando empezamos a pedir más información, resulta que esas reuniones siempre se cancelan, nunca se dan a tiempo. Dentro de la metodología ágil tiene que haber alguien que es el Scrum Master, sobre todo si trabajamos en Scrum. El Scrum Master, que es la persona, digamos, el experto, que es como el coordinador, que es el mandarle recordatorios a la gente. Hey, mañana a las 9, acuérdense que tenemos nuestro reunión de sprint, donde ves lo de las 2 semanas o de la semana, si se fue el caso, para poder hacer los ajustes o definir en qué situación estamos, qué es lo que nos está faltando para conseguir esas metas que ya están establecidas. Sí, podemos pasar a la siguiente, por favor. Entonces, un mini hack, un mini tip.
hagamos un sprint cero, o sea, digamos, la auditoría del primer momento, ¿no? Una reunión de 45 minutos, por ejemplo, y responder. ¿Qué debo lograr en 6 meses? Puede ser, puse 6 meses, pero puede ser 30 días, a los primeros 60 días, a los primeros 90 días, y a los 6 meses, esa curva ya no tiene que ser una curva, tiene que ser una línea recta en todo caso, y saber qué es lo que está fallando hoy y qué cosa no es realmente crítico. Nuevamente, Scrum tiene un sistema que se llama backlog, que lo vamos a ver, que es la lista de prioridades. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Y las ponemos. Prioridad 1 es esto, prioridad 2 es esto, prioridad 3, prioridad 4, ¿no? Y ahí recién cuando lo analizas y todos los participantes en esa reunión están de acuerdo y dices, oye, tienes razón, yo siempre pensaba que tal y tal eran prioridad 1, pero realmente la prioridad 1 es tal, ¿no? Y te vas dando cuenta que hay cosas que siguen siendo importantes, pero no son realmente críticos. Y eso pasa mucho, por ejemplo, lo que les hablaba en el ejemplo anterior, cuando se te va Daniel, se te va la persona con la que has trabajado 3 años y te das cuenta que esa persona era maravillosa, pero de pronto su fuerte no era algo que debería ser mucho más crítico, que debería ser mucho más importante. Te solucionaba otros aspectos, pero de pronto ahora te das cuenta que quieres cambiar esa prioridad. Entonces, una vacante sin indicador claro es un riesgo financiero. No olvidemos que finalmente estamos hablando de plata. Entonces, tenemos que tener claro cuáles son nuestras prioridades. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Número 2, diseñar los perfiles que traigan el talento correcto, ¿no? ¿Cuál es la pregunta clave acá? ¿Tu perfil describe tareas o impacto? Suele pasar que el principal error es que ponemos una lista interminable de requisitos. Si a eso le sumamos que generalmente no tenemos el presupuesto para pagarle a alguien que cumpla con todo, ¿no? Hay que ser realista y ver, ok, con la necesidad que tengo, ¿cuál es mi objetivo? ¿No? ¿Cuál es mi resultado esperado? Y cruzarlo con cuál es el presupuesto que realistamente puedo invertir o que tengo, ¿no? Y cómo puedo medir esta persona, ¿no? ¿Qué es lo que realmente puedo pedir como prioridad absoluta, como must have o debo tener, ¿no? Y cuáles son los deseables, que definitivamente son un plus, ¿no? Entonces, muchos de los errores son o las listas interminables de requerimientos, de requisitos, perdón, o los perfiles muy genéricos, o no ponemos la prioridad en el correcto orden. Entonces, parte de las metodologías ágiles es dar prioridad a qué es lo número uno, qué es lo número dos, qué es lo número tres, y lo último que podrían ser los deseables. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Entonces, este es el mini hack en este caso, tipo backlog, como les decía, el backlog en este caso es dentro de las metodologías ágiles, específicamente en el Scrum, que es aquella que hablamos de Scrum y Kanban. El Scrum, desde las reuniones semanales o bisemanales, es la lista de prioridades. Tiene que estar puesta así. ¿Cuál es el must have? Must have significa el debo tener. ¿Cuál debe tener este candidato? Y cuál es nice to have, o sea, deseable que tenga. Si lo tiene, es un plus, pero de pronto no es la prioridad. Entonces, hacer esa prioridad de requisitos que debe tener la persona, siendo realistas, por supuesto, y como les digo, siempre cruzándolo con el presupuesto que tenemos. Y hacia el final de eso deben estar los que son aprendibles en el puesto, capacidad de aprender, ¿no? Hoy por hoy se utiliza mucho el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Pero es algo que lo puede aprender, pero ¿qué voy a hacer yo para darle ese espacio a la persona para que aprenda eso? Entonces, un perfil efectivo no es el más largo, ciertamente debería ser más corto y mucho más claro, ¿no? Y que pueda ser medible si es que tengo cuáles son mis prioridades al respecto. Hablando de inteligencia artificial, ¿no? Yo les quisiera preguntar o que nos preguntemos a nosotros mismos si utilizamos la inteligencia artificial meramente como un juguete, porque es cool, porque le puedo preguntar cosas, ¿no? O como una herramienta estratégica para crear cuadros, para crear información, para darme verdaderas sugerencias que puedo contrastar. Entonces, técnicamente, si yo tengo en una carpeta un grupo de currículums para analizar, tengo 30 currículums que me han llegado, técnicamente con la IA, con el mismo ChatGPT, yo puedo hacer una revisión de todos esos currículums en base a una serie de palabras claves. Los que no la tienen, ¿no? Pues de pronto van a ser descartados y no necesariamente tengo que pasarme un tiempo que no tengo
analizando uno por uno, ¿no? Bueno, además del tema de redactar perfiles, ¿no? De generar preguntas estructuradas para las entrevistas, ¿no? Y optimizar los mensajes de atracción. ¿Cuál sería la mentalidad de Scrum, de metodologías ágiles? Eh, utilizar la IA y ver cómo nos funciona versus cuánto me funciona haciéndolo manualmente, y eso nos ayuda a ajustar. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Y un mini hack para esta área sería preguntarnos a nosotros mismos si yo tengo medido cuánto me demora filtrar esos correos, esos currículums, no cuando me llegan 2 o 3, cuando me llegan 50. ¿Cuánto me demoro? ¿Llego a mirarlos todos? Generalmente no. Cuando me llegan 50 o 100 currículums, como me ha pasado tantas veces, realmente no los miramos todos. Realmente miramos de pronto o los primeros o los últimos que me llegaron. Miramos los últimos 10 y acá encuentro 4 o 5 que, oye, no, si estos están buenos. Y de repente abajo tenías un montón que estaban buenos también, como para considerarlos. Entonces, técnicamente, la IA te puede ayudar a reducir tiempos de filtrado, tiempos de respuesta, porque puedes automatizar una serie de cosas o puede ayudarte a crear plantillas, y la reducción del retrabajo, por supuesto. Entonces, la conclusión de esto es que la IA, la inteligencia artificial, sin indicadores, es mero entretenimiento. Sí, pasamos a la siguiente. Y finalmente, el tema de las entrevistas ágiles y estructuradas. Nueva pregunta clave. ¿Tus entrevistas son conversaciones interesantes o evaluaciones estructuradas? Entonces, las competencias tienen que estar definidas con anticipación. Un tip: tú tienes la descripción de trabajo ya optimizada y luego le pides a la IA que te cree un cuestionario de 5 preguntas en base a eso, ¿no? Pero lo que tú quieres esperar es que te respondan esto o lo otro. Es más, la IA te puede crear el cuadro para que tú le hagas el puntaje. Se trata un poco de jugar con ella hasta empezar a encontrar qué es lo que no funciona y no. Que las preguntas estén alineadas, y también nos puede sugerir cuáles son los indicadores claros de buena respuesta. Entonces, tú le explicas a la IA qué es lo que necesitas, qué es lo que esperarías idealmente, qué cosa te puede parecer una respuesta más o menos bien, ok, para ser considerada, y cuál es aquella que no, que te parecería que no es una respuesta que tú estarías esperando. Entonces, en base a eso, ya tú puedes crear tus cuadros de preguntas. Y pasamos a la siguiente, por favor, para evaluar y para poner puntaje. Entonces, tú puedes crear una matriz, ¿no? De la competencia, cuál es la pregunta y cuál es la evidencia, qué es lo que tú esperarías que te responda. Y la mejora continua ahí sería, después de cada proceso, preguntarte, ¿no? ¿Qué pregunta no aportó mucho valor? De repente, luego en una de esas reuniones semanales, de esos sprints semanales que estábamos hablando en Scrum, sale el tema, ¿no? Oye, esta pregunta que estamos haciendo me está pareciendo que es muy general, porque la gente que estaba entrevistando de pronto no me ha estado dando la respuesta que yo esperaba, o me parece que podríamos cambiarla de esta manera. Te das cuenta que esa pregunta no aportó valor, pero en la reunión semanal lo traes en ese sprint para hacerla, como le decía, la revisión de procesos, la iteración. ¿Qué señales ignoramos y qué cosas podríamos ajustar? Entonces, la afirmación o la conclusión en este caso sería que una entrevista estructurada reduce el riesgo de contratar por simpatía. Les voy a dar un ejemplo. En un minuto les voy a dar un ejemplo de algo que yo viví muy de cerca. Hace años, probablemente antes de la época de la IA, con un cliente lo que pasó fue esto. Ellos me cuentan que el día que iban a hacer la entrevista, eran entrevistas presenciales en esa época, fue antes de la pandemia. Llegaron y la puerta de la oficina se trabó, entonces tuvieron que llamar a un cerrajero. Mientras llegaba el cerrajero, se armó una fila con los postulantes que habían invitado, ¿no? Y justo antes, el cerrajero se demoró como media hora, y justo antes que llegara el cerrajero, llegó un muchacho que venía a la entrevista también, y él de alguna manera sacó unas herramientas que tenía y pudo abrir la puerta, y les cayó súper bien. Al final dijeron, no, lo contratamos a él, es una persona que resuelve, es una persona muy buena, que en papel tenía las calificaciones, sí, pero luego pasaron los días y de pronto resultó que hasta los correos que mandaba estaban llenos de faltas de ortografía, por ejemplo, llegaba tarde todos los días, como llegó ese primer día que los ayudó con la puerta. Entonces,
existe mucho ese riesgo de contratar por simpatía, decir, oye, en la entrevista esta persona me cayó súper bien, pero realmente tiene todo lo demás que tú necesitas, sobre todo cuando tenemos que reportar a nuestros stakeholders o a nuestros clientes. Entonces, es algo que pasa mucho. Entonces, tener esta metodología ágil, visual o de las reuniones semanales nos puede hacer analizar y detectar estos casos donde a veces contratamos por simpatía o porque no dimos prioridad. ¿Se acuerdan del backlog que les hablaba? De cuál es la prioridad uno, prioridad 2, prioridad 3, ¿no? Real, ¿no? Y terminamos contratando porque de pronto tiene una que a nosotros nos gusta, nos interesa, o porque de repente yo soy débil en ese lado y esa persona es fuerte, pero no es la prioridad uno del puesto. Pasamos a la siguiente, por favor. Y un poco para concluir, el tema de metodologías ágiles no funcionan solamente para equipos de tecnología, como les dije, y son para equipos que necesitan orden, claridad, prioridad, que para mí eso también es súper importante, medición, poder medir y mejora continua. Entonces, si aplicamos este diagnóstico con métricas y expectativas, los perfiles priorizados, ¿no? La IA, la inteligencia artificial con propósito, como vimos ahorita, no es solo para ver cosas muy generales y entrevistas estructuradas, finalmente vamos a poder tener mejores resultados. Y vemos la última, por favor. La última diapositiva. La conclusión final sería que el reclutamiento deja de ser reactivo y se vuelve estratégico, que es algo que muchos de nosotros no hemos tenido, ¿no? Lo vemos de una manera mucho más intuitiva y no le aplicamos un método, vamos a llamarlo científico, como podría ser las metodologías ágiles. Alejandro, eso es lo que tenía para compartir con ustedes. No sé si hay alguna pregunta o comentario. Gracias, Daniel. Y bueno, la verdad es que agradecemos mucho, estamos muy, muy contentos de esta valiosa participación tuya porque estás hablando de una nueva metodología que para el mundo de las organizaciones de la sociedad civil posiblemente sea bastante nueva. Posiblemente algunas organizaciones ya lo utilicen, pero me imagino yo que tal vez la mayoría les gustaría aprender más al respecto, ¿no? Sobre todo, Daniel, porque estamos en un contexto donde las organizaciones digamos, tenemos poco personal porque los presupuestos son más limitados que una empresa, ¿no? Por lo tanto, una persona, digamos, hace tareas que posiblemente harían dos o tres puestos en una empresa, ¿no? Entonces, al final nos volvemos multitask. Esa saturación de actividades, de tareas, pues también, digamos, es un problema que tiene el área de recursos humanos o posiblemente el área que se dedica al reclutamiento de personal, porque en muchas organizaciones no hay ni un área de recursos humanos, ¿no? Sino que entre la dirección ejecutiva, el área administrativa, es que llevan a cabo todo el proceso de reclutamiento y selección. Por lo tanto, las metodologías ágiles, creo yo que, y me gustaría preguntar a los participantes, pues de alguna manera nos pueden ayudar a que si estamos en una organización con poco staff de recursos humanos, pues hacer un poco más efectivo y eficiente este proceso, ¿no? Pasamos a las preguntas, Daniel. No sé si alguien quiera abrir su micrófono, que está aquí un experto con nosotros, o pueden poner su pregunta también en el chat directamente, ¿no? Avísenme, pueden abrir su micrófono en cualquier momento, si tienen alguna pregunta puntual, comentarios. Si no, bueno, más bien, Daniel, pues sí comentarte esto, o sea, el gran problema que tenemos las organizaciones de la sociedad civil es que somos poco personal para llevar a cabo procesos de reclutamiento ágiles, ¿no? Y posiblemente estas metodologías ágiles pues van a ayudar a que los procesos sean mucho mejor estructurados y efectivos, ¿no? Bueno, si no hay preguntas, pues invitarles a nuestro próximo webinar. Cada mes tenemos un webinar distinto. El día 11 de marzo, la próxima semana, tenemos el webinar sobre herramientas de la inteligencia artificial para la movilización de recursos, ¿no? Para que inviten a su staff de recaudación de fondos o de comunicación a este webinar que tendremos la próxima semana a las 10 de la mañana, hora México Centroamérica. Esta presentación se las vamos a compartir a los que participaron en este taller y aquí vienen, en este webinar, y aquí vienen pues los enlaces, ¿no?
También les invitamos a que se inscriban a los futuros webinars que vamos a dar durante el año. Cada mes vamos a estar dando un webinar con diferentes temáticas relacionadas al fortalecimiento institucional de las organizaciones de la sociedad civil o las ONGs para que también pues lo pongan en sus agendas. Y también invitarles a que visiten la página de Next Academy, donde tenemos una variedad de talleres autodirigidos para que ustedes lo puedan llevar en línea de acuerdo a sus agendas, a su tiempo, ¿no? A su propio ritmo, ¿no? Esos talleres están, tenemos 9 diferentes talleres y tenemos diferentes paquetes también para que ustedes tomen una variedad de talleres. Y también, digamos que esto va muy relacionado al área de recursos humanos con la finalidad de que puedan diseñar ese plan de formación continua o de educación continua de su staff, llevando a cabo diferentes talleres para su equipo de trabajo que tenemos subidos en la plataforma de Next Academy, ¿no? Bueno, creo que aquí hay un par de preguntas que me gustaría comentar. Eh, Vamos a ver aquí. Aquí nos pregunta David, un comentario. ¿Cómo cuidas que la selección de currículums por la inteligencia artificial que hayan sido también generados, ¿no? Por la inteligencia artificial, a fin de evitar sesgos que efectivamente sean buenos candidatos? Me imagino que lo que él quiso redactar es cómo utilizamos la inteligencia artificial para poder en realidad seleccionar buenos candidatos, que nos ayude a la selección de buenos candidatos, digamos, tener una visión más objetiva, ¿no? De qué tipo de candidatos sí podrían abonar al trabajo de la organización, ¿no? Y evitar sesgos. Yo, lo primero que, y muchas gracias por esa pregunta a David, porque suele pasar que uno de los principales problemas que hay con la adopción de la inteligencia artificial dentro de cualquier proceso es ese temor a que obviamente la inteligencia artificial no tiene la capacidad de razonar como una persona, ¿no? O de tener ambigüedades, sino que va a ser mucho más directa. Entonces, la inteligencia artificial no reemplaza personas. La inteligencia artificial nos asiste con algunas tareas que tienen que ser muy específicas. Y al utilizar la palabra asistir, pensemos en un derivado de ella que es tener un asistente. Entonces, imagínate que tú tienes a un asistente junior trabajando contigo, ¿no? Ojalá todos tuviéramos un asistente trabajando con nosotros y ahora ciertamente lo tenemos. ¿Qué le dirías a esa persona que busque en esos 50 CVs, ¿no? No los vas a buscar tú. Si tú lo haces, puede ser de pronto un poco más flexible, pero ¿qué le dirías a tu asistente humano que busque en esos CVs? De repente tu asistente humano no tiene esa capacidad más analítica que tienes tú, pero de pronto tú tampoco tendrías, ni él tampoco tendría el tiempo de revisar 50 CVs o 100 CVs concienzudamente, a conciencia me refiero, ¿no? Entonces, tú armas, si ya armamos, ¿se acuerdan de ese backlog que armamos, que comentamos respecto a las prioridades? Entonces, eso también se arma en base a las prioridades de los, ¿se acuerdan? Los debe tener, deseable que tenga y aprendibles. Entonces, creas una lista de cuáles son aquellos que debe tener, que sea deseable tener y que pues, necesariamente no tenga, pero alguna referencia al respecto o exposición a esa habilidad o tipo de empresa o tipo de proceso, sería algo que lo beneficiaría dentro del proceso. Entonces tú alimentas lo que se llama el prompting, que es lo que tú escribes en la inteligencia artificial y a veces, si estamos hablando, por ejemplo, de ChatGPT, que es el más conocido, que es el que yo recomiendo además. Yo no soy muy amigo aún de Gemini o Gemini de Google, porque creo que todavía está en proceso de evolución, pero si hablamos de ChatGPT, a veces tenemos la tendencia a ChatGPT diciéndole, ChatGPT, fíltrame estos currículums y sácame o dime cuáles son los que tienen experiencia en tal cosa. Eso está muy general. Entonces, a ChatGPT se lo tienes que explicar exactamente como se lo explicarías a tu asistente humano, ¿no? Con mínimo detalle. Entonces dicen, no, ChatGPT, la inteligencia artificial se equivoca demasiado.
la inteligencia no se equivoca, la inteligencia te va a hacer una búsqueda o un filtro general en base a lo que tú le preguntas. Si tú eres súper específico, pero al detalle, entonces te va a filtrar esos 50 o 100 currículums instantáneamente, probablemente en 12 segundos máximo, ¿no? Que dice, no, pero me demoro mucho tipeando todo eso, pero más te demorarías tú o tu asistente humano en filtrarlos en base a eso. Entonces, esa es la manera, respondiendo a la pregunta, cómo podemos asegurar que efectivamente exista un filtro concienzudo, por llamarlo de alguna manera, por parte de ChatGPT. Ah, pero ChatGPT se puede equivocar. Sí, ChatGPT se puede equivocar. El que no se puede equivocar eres tú como humano al hacerle el requerimiento y poniéndolo, escribiéndolo detalladamente. La rapidez va a ser no en tú escribir ese requerimiento, sino en el ChatGPT ya, o la inteligencia artificial en este caso, ya filtrando en base a lo que tú le pediste. Esa sería mi respuesta, Alejandro. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Bueno, no sé si hay más preguntas, comentarios. Si no, pues agradecerle su participación. Muchas gracias, Daniel, por acompañarnos desde Colombia. Vamos a seguir, ¿no? Dando más webinars y masterclasses sobre temas de recursos humanos para que estén atentos a nuestras redes sociales también y puedan inscribirse. Aquí les dejamos los contactos por si tienen preguntas, comentarios sobre este tema de las metodologías ágiles para los procesos de reclutamiento y selección de personal o cualquier tema relacionado al capital humano y comunicación interna. Muchas gracias, Daniel, por acompañarnos y nos estamos viendo próximamente.